Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanay a las 6:45 sanay a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu tayatawa ka spurana inhanay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianasguayú.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiya kana Guayú kan sumahan kana Anas Guayú pushwale. Puchon te kan humana enya tuman terhana ka pur anay hanay hiya. Rostun tu kuay. Bun pang sain ten kuay terhana kartun koto ten carrot se huta pasru tu cachuer correo munakat novedades@epsianasguayú.com. O tamsi suara de cachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pang sain ten kuay petiyoto gopton pone por cachuer ka 316-878-5093. Te hana ki Anas Guayú human. Acha hirashiwa kuay pawanepi pura hana hauchiwali hun laglay. El tema de la semana. Hehoru te pote hanhat karau so semana kat. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy es viernes 19 de septiembre y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos saberes y recomendaciones para cuidar tu salud. Hoy hablaremos del virus del papiloma humano, conocido como VPH, una infección frecuente que puede causar graves consecuencias como el cáncer de cuello uterino, pero que podemos prevenir con acciones sencillas y oportunas. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y experto en salud de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido. Guatemala me puxo, anaya soros hapo inte puch, que son ahora que te puch, o tam sitio do costum EPSI ka Anas Guayú. Okay, hapo ni Guatemala casa Anas. Te chik mahat ke tayuri awala kan kala chiki te akan kala chik rup na hoto ya tawakal ashen hokai chik wan wanuri kanuri es papiloma humano monen wan wanuri hanais koror waitoro hier kasanai hanai es o tus nai he nai pura wan wayu toro te hiet ke otam chik toro ke nai hier kanani te hiet kan pura te karu mis ayuri te cancer ke hanai chong hieyu hotap nana hieyu kan yari he watas nehari hokai ani akan chik wama doctor que Francisco Egna, médico ginecólogo, hasta expurieron que puso ñagua todo puripuo no tajieyo, o tenía ya tashua más lo de EPSI que Anas Guayú. Doctor, para iniciar y que nuestros oyentes comprendan mejor qué es el virus del papiloma humano y por qué es importante que estemos atentos a su prevención. Para hati rasa kira no me doctor que sawata kamata musia namu hona pusho na apa shigen de push que ponaya o tente ha casa waiter wanere papiloma humano monakat nan que yo toro yo o tamos ahí ha cara que mai wate ha hati casa pruwai mahirai huria o tunto wanere que El virus del papiloma humano es un virus que tiene la capacidad de generar no solamente lesiones
como verrugas, sino tiene el alcance de llegar a presentar su relación con el cáncer de cervix, el cáncer de faringe. Por eso es importante conocer que existen más de 150 serotipos, pero realmente existen unos de alto y unos de bajo riesgo. Los de bajo riesgo generalmente son los que generan las verrugas a nivel de la piel, a nivel de la zona genital. Por eso no todas las presentaciones del virus del papiloma humano se transmiten por contacto sexual. Las que se transmiten por contacto sexual, que tienen alto riesgo para relacionarse con el cáncer de cervix, están bien identificados. Serotipo 16, 18, 35, entre otros, que tienen la capacidad de hacer cambios a nivel del epitelio del cuello uterino y avanzar en un periodo no menor a 5 años en la generación posiblemente de una lesión de alto grado, y de ahí en adelante puede convertirse en un cáncer de cervix. Anure ne doctor que si pahe otro wanureka papiloma humano monakat. Tera wat tasarin wanure sapakat. Naman kihiet que somente todo por. Manka nanai resia musain siit na toktahe. Otashia nashi na tashi que neta samaka por otro poronski hararimo. Si papa tu wanureka te suana areka hason unapnas. Tu unapnakat musin sain siir sin stawayu musin siir sin kororo wayu toro musin siir sin kororo wayu hiet. Otamusia te manere que tu na personaje he ainkawa no ne toro no inkai toro no hier terra ayu chongros tum wala ka hasan ke benes chongro tananche toro koi wala kas ma ka san ter swat taren sarite si itke koroch ten sin koroch toro koi su tu manere kan na terra mus na neki te si papa tu hout karmaite metut ke se te poroko ai pirwa me hukuaipa o te poroko me kisar me hukuaipa mata puni ke chi harari me hukuaipa te ekat ma uria na Wata pasari tera, selata pa meturin sinai, sinai chong uruguayu, o sinai kor uruguayu toro, tera ire kanamoi sinai waning metod squat tera. Msese he ihai mai, henari ramaten te wan hier suri santa han sinai mitera, cáncer de cervix, cáncer sinai skis chong te hiet ka, men ke nori shisar hai, nori santa nai mar. He ihai ka henari ra hsha hiyo toro yu, himari ke iruma yon mahayon, wane waire hukua. Llegó el momento de proteger lo que más quieres. Este 20 de septiembre participa en la jornada de intensificación a la vacunación. Las vacunas son gratuitas y están dirigidas a niños y niñas menores de 6 años, mujeres gestantes, población susceptible de enfermedades prevenibles, adultos mayores y toda la familia. Acércate al punto de vacunación más cercano y cumple con tu cita por la vida. Anas Guayú EPSI te recuerda: por ti, por mí, por todos, vacúnate ya. Vigilado Supersalud. Antes solo time hirawaka. Te que irekat pan. So piamashki ka in kari kashike septiembre ewe shihia wanahmato o como hirawaka tamakuna hirawaka María Parasat. Te namuinte na pushwar ente piche ko uyu in suiri ai pirro huya. Hiyeyo ipuon o tamshia na wayu hokan pura yuri na laura ayu kan otas pushwar ta pushi kalir. Hirut ka pasulu mi tamakuna hirapehe kal hanai hiketa hapat pura hatket katao. Te hanai ki te PSI kalmin soto hai mun pia ka tamin tai ke wamun wa pushwar hamakuna hirapohoro ana hanau chivesto ali hunalaura. Doctor, entendiendo esto, ¿cómo podemos prevenir el VPH y qué papel cumple la vacuna dentro de esta prevención? Bueno, esa kiraka no me doctor que horo mosoya. Hamo intu akoi pas pruwai me resuri wotte otro wanuri que VPH, virus del papiloma humano, mos ari una sumai otomona karma urias pura. Es que tajnente suluinte amakuburhas pura ai mahira kwaipa. El Plan Ampliado de Inmunizaciones en Colombia tiene disponible vacunas contra el VPH, es decir, virus del papiloma humano. Estas vacunas están disponibles para todos los niños y niñas a partir de los 9 años hasta los 17 años. Es decir, tenemos la forma de prevenir desde la etapa de la niñez al futuro adulto que podrá tener en contacto con virus del papiloma humano de alto riesgo. Es decir, tenemos las herramientas en nuestras manos. Hay que masificar la vacunación de niños y niñas entre los 9 y 17 años, permitiendo que se generen anticuerpos contra virus de muy alto riesgo, principalmente serotipos 16 y 18. Entonces, no lo dudes, invitemos a las madres que lleven a sus hijos, niñas y niños, a que se vacunen contra el virus del papiloma humano. Anure ne doctor que hemoi
te suruta amakun hiraka truwomo en Colombia guanepi truwomo en Colombia pushwai makun pura hat katra BPH muna katra pura hat katra virus papiloma humano muna kaston arihuna makun kat na pura hat na tespich kan energia yo toro yo que me quiet terin en poro karra chimihuya pura hat ay mahirai naya kana hama iruho muria unaya la panayas por no tu intro guanurika yareta karma ina na piamore entonces hey hai buena hirwamo homo un hirpun tespich kan na pusha suri no tu intro guanurika que ma karma i quatta kai kawayu se panaya kamana panaitori kamana pieyo nanani makun kan na puna tespich kan me quiet sat kan huya senai min poro karra chimihuya na pushware na rus na taros por ay mahirai na suri tra guanurika kanurika poro ay pirmo otot guanur poro con mezquiza me sena intra ayuri kat papiloma humano monaka tatehan kala moima no sé se hena hir pois pushwa pa herret kapa huma kun hir pasuri hu tu inter guanurika mauria. Un embarazo a temprana edad puede poner en riesgo tus sueños, tu salud física y tu bienestar emocional. Las niñas, niños y adolescentes no están preparados para asumir la responsabilidad de ser padres. En la Semana Andina de Prevención de Embarazos en Adolescentes, la EPS indígena Anas Guayú te invita a conversar en familia con respeto y claridad sobre los derechos, sexualidad y proyectos de vida. Un mensaje de la EPS y Anas Guayú, Vigilado Supersalud. Na hiyeyu kan ipuonu kana mar tera no tsawa hante ke re kan nai no len anai ayu iswane pina te pitch kana irustuma ska hamoi no sket tai na kuai paspura moi hanai naya ash ke kachon hanai mau naya so ta semana andina monaka ai mahirain huri puonu ana himari kina himahayan kana otana himari kan suri kachon nai mar hiya kan yukan huni hirpa huchoni hasha hapa nama kohuttu hirai wana kuai pa kohuttu hiya kana natuma te senoi kimo te PSI kana Guayú una hena y rengia o tamsia anas nauchi vesto ali una raural. Comprendo, doctor. En definitiva, la vacuna es la mejor manera de prevenir el VPH y sus complicaciones. Usted nos mencionaba que está dirigida a niños y niñas entre 9 y 17 años. Pero, ¿qué pasa con las personas adultas? ¿Qué medidas de prevención se recomienda para ellas? Chiru hat kara sakira no intokto kanun ke chikir horu ente makunas pura hat katruanure ka BPH manakar ay mahirasat kar horu te pitch nei me kiet tren por karrat chmehuya hamaka kaskuai pum kero no wayu mungre por sai mahiran ten suri horu so tu intruanure ka mauria. Cualquier mujer por encima de los 17 años puede vacunarse contra el virus del VPH. Lo que sucede es que no está incluido en el plan ampliado de inmunización. El PAI, como se llama, solamente llega entre los niños 9 a 17 años, niños y niñas. Pero si tiene más de 17 años y quieres vacunarte contra el VPH, también puedes hacerlo. Adicionalmente, hace parte del programa de tamizaje que sí está incluido en los planes de beneficio en salud, es decir, lo que son la citología vaginal entre los 25 y 29 años o realizarse las pruebas para DNA VPH entre los 30 y 65 años. Entonces, tenemos la oportunidad de hacer, prevención con vacunación desde los 9 años de edad en adelante, que está en el PAI para los niños y niñas entre los 9 y 17 años, pero también existe la posibilidad de vacunación para cualquier mujer por encima de los 17 años. Tenemos el tamizaje con citología, tamizajes con DNA VPH, para que de esta forma no solamente hagamos prevención, sino también podemos hacer intervención oportuna antes que un virus de alto riesgo tenga contacto, en este caso con el cervix de una mujer, y termine evolucionando hacia un cáncer de cervix. Entonces, la decisión está en tus manos: prevención, diagnóstico y tratamiento. Anure honai doctor que hizo para trasakiraka. Se la tapon guayo chiquet poroko karach me huya. Manka sumako una hiretera pulhat que terwanure ka BPH manaka katsa weir kayamo inte makuna que pulhat que te pitch ay mahirasa que te pitch que nahi me kieta tnami poro karach me huya na pono toro yo kan mahieyo siasa manka na pura na hieyo kana tapas chique poro karach e kerot huru terra erhere kana hain hatinamon hirahana tinasha nana tinasha anan hanai netrikanuri que citología snan nishki na chong snai piamashki hararime huisen piame kiet sermenovese o tamsia es anan netruanuri que spolet que BPH namo is netrapuni que chki novio snai ai piruki hararime huya musese te na pura naya kana te pichkana nai mahai nai termekiet sat que huisen poro karat shmai huya
te que solo transmacuna rica naguanero quiero nosotros ne rahana hana ay ne namu pero hana pana hana no somos que tan aren guato namu hogu yore na suri tre poro ko karachme huya nana ne torio ko no ties kamen ay mahas na ko suri no tunsha watta kai maru namu suru otra pai manaka ay mahiras que te pich pura macuna no subo me otana hiyo kan por te hana usanta na tuana rica sena na chonra mar suri mayen hainaya trekanset que sena esquina chonra até na tal mar santa na igual mar sai mahirayos porque espinha tem Jesus y mayen tanto bueno. Hoy aprendimos que el VPH es prevenible y que la vacuna, junto con los chequeos médicos, son nuestra mejor herramienta para cuidarnos. Recordemos, la prevención es un acto de amor con nosotros mismos y con nuestra familia. Muchas gracias a nuestro invitado, el Dr. Francisco Egna, médico ginecólogo y experto líder de salud de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya otsihor usawapa hipenteputzka wane wairukua tarachi wisma hiya kan wimpe orikan wapuhe orikan wimpe orikan tana ucho orikan na paraim han kan wayu anasauti ana tana doctor que Francisco Etna chira doctor ginecólogo que ateja que esas cuerpos wane que suru te woman que eta que los anas wayu nosotros ha interputzka sunta ahora que putz son ma uruguaya watamat por ya o tensa usted ha esa watasaria estawa que trae gente EPS y kana soy soto ha hiya que no to wayakan acha ira shuwa kwa purana.